Bueno, buenas tardes a todos o buenos días según cuando nos estéis viendo. Bienvenidos a la primera entrevista del portal Letras y Poesía. Soy Miguel Ángel García, redactor de este portal. Y hoy nuestro primer invitado es Miguel Ángel Hernández, escritor y profesor de la Universidad de Murcia. Y bueno, Miguel Ángel, bienvenido. Preséntate para los que no te conocen, aunque yo creo que serán pocos. Buenas, pues nada, encantado de estar aquí. Bueno, soy Miguel Ángel Hernández y soy profesor de Historia del Arte en la Universidad de Murcia y también escritor a tiempo parcial. Me dedico sobre todo como profesor al arte contemporáneo y como escritor pues he escrito cuentos, novelas, diarios, ¿no? Que muchos de ellos tratan sobre la memoria, el pasado y la relación también entre el arte y la vida, ¿no? Que de algún modo esas dos profesiones, por decirlo de algún modo, la literatura y el arte, o el arte y la literatura, están presentes un poco en todo lo que escribo. Yo que he tenido la suerte de leer, bueno, dos libros tuyos, El dolor de los demás y El don de la siesta. Y bueno, se nota bastante esa intención de diario, aunque no es Ujú, tan explícito como, por ejemplo, podría ser La náusea de Sartre, que te va poniendo el día, la hora, etcétera. ujú, Pero sí que se ve la tendencia de que es como el viaje del escritor, no voy a ujú, desvelar, sobre todo en El dolor de los demás, sí que se aprecia un poco el viaje del escritor en el proceso creativo. Y ujú, bueno, El don de la siesta, que al final es un poco un ensayo y una reflexión sobre el don, ujú, nunca mejor dicho, de la siesta. Y he de reconocer que lo que dices de esa interconexión entre el arte y la literatura que pretendes hacer, se nota ujú, bastante y bueno, aparte de las, como decirlo, menciones explícitas que haces en tus obras, también se ve un ujú. poco en el estilo. Y precisamente sobre el estilo hablaremos más adelante. Ahora quería preguntarte, como escritor que eres, imagino que también serás ávido lector, y quería Ujú. preguntarte qué libro estás leyendo actualmente. Pues soy antes lector que escritor, de hecho. Por encima de cualquier cosa, si me considero algo, es lector. Es lo que, con lo que más disfruto, ¿no? Disfruto más leyendo un buen libro que escribiendo un buen libro o una buena historia, sobre todo porque eh, no sabes nunca si estás escribiendo una buena historia. Y ahí tienes un poco de vértigo, ¿no? Entonces sí, siempre he sido muy lector desde niño y casi lector compulsivo, ¿no? Y siempre llevo 5 o 6 libros al mismo tiempo. Soy muy como promiscuo con los libros, ¿no? Entonces ahora estoy leyendo 3 o 4 al mismo tiempo. Tengo en la casa, tengo repartida los libros, está el del aseo, el del sofá, el de la mesita, el del sillón. Entonces Según donde siempre te hay pille. como, donde me pille, tomo uno u otro, ¿no? Pero bueno, estoy leyendo ahora un libro que tenía desde hace mucho tiempo como circulando por casa, nunca lo había abierto, lo había dejado, como que nunca me había seducido y parece que ha llegado el tiempo ahora, que se llama Manual de la Oscuridad de Enrique de Eriz, que es un escritor español que falleció hace 2 años, creo, fue también editor de Ediciones B, y es un libro sobre un mago de los años 80 que pierde la visión y se transforma un poco su cotidianidad, ¿no? Y me, me está interesando sobre todo porque tiene mucho que ver con lo que yo estoy escribiendo ahora, ¿no? Y eso también es una característica un poco de cómo escojo a veces las lecturas, ¿no? Porque tienen que ver con el tono de lo que escribo o con la manera de narrar. Esta está narrada con saltos entre el pasado y el presente y lo que escribo también juega un poco a eso, ¿no? Entonces estoy leyendo esa, estoy releyendo Desgracia de Coetzee, del premio Nobel sudafricano, que me parece pues, una de las mejores novelas del siglo XXI, creo que es del siglo XXI, temprano, no sé si es Mm. 2002 o así, no recuerdo exactamente, lo mismo desde finales de los 90, no recuerdo exactamente el año, pero bueno, es una novela fascinante y la estoy releyendo ahora y por momentos me hace como tomar aire para escribir
y por otros momentos me hace desistir porque jamás voy a escribir como Coetzee, ¿no? Entonces, bueno, estoy entre esas dos lecturas y otras muchas por ahí, por las esquinas, ¿no? Pero esas son como las dos más importantes que llevo entre manos ahora. Precisamente quería preguntarte, y era una de las preguntas que tenía por aquí Ujú, anotadas, de las muchas, em, como lector, has dicho que eres antes lector que escritor, ujú, pero son dos procesos que suelen ir de la mano, sobre todo la escritura con la lectura. Se puede leer ujú. sin escribir, pero escribir sin leer es bastante complejo. ¿Tiendes a leer únicamente cosas que te afectan en la escritura? ¿Lees también, y a partir de algo que lees que no tenías pensado escribir sobre eso, te Ujú. llama a escribir? Leo de todo y, como decía antes, de todos los géneros, de todos los estilos, ¿no? Porque si tuviera que leer solo sobre lo que estoy escribiendo, sería muy aburrido también, ¿no? Ujú. Luego hay escritores que dicen que mientras escriben no leen por si se contamina su escritura con lo que están leyendo. Yo sería una tragedia porque yo siempre estoy escribiendo, entonces Claro. no leería nunca, ¿no? Leo de todo, ¿no? También depende de los momentos del día. Por ejemplo, Mm. es cierto que pues las novelas que tengo en el escritorio o los libros que tengo en el escritorio y aquí donde estoy, que es mi estudio, tienen más que ver con lo que estoy escribiendo, ¿no? Los que tengo en la mesita de noche tienen un poco más que ver con lo que estoy disfrutando, ¿no? Entonces, como que la lectura de antes de dormir es una lectura mucho más abierta, ¿no? Mm. Y puede entrar ahí Stephen King y García Márquez, ¿no? Puede entrar ahí cualquier cosa. Y la que hago, por ejemplo, por la mañana antes de escribir o así en los descansos de escritura, como para tomar el tono, para ver cómo lo hacen los escritores, ¿no? Cómo hacen la elipsis, cómo trabajan los personajes, ¿no? Son lecturas que elijo ya como lecturas de trabajo, ¿no? Por decirlo de algún modo. Si se puede decir así, tendría como unas lecturas de trabajo durante el día y unas lecturas de placer durante la noche. Mm. Aunque, por supuesto, las lecturas de trabajo generan placer y las lecturas de por la noche te acaban haciendo surgir ideas Mm. y te ves a medianoche, te levantas y te tienes que poner a escribir, ¿no? Sí. Entonces, se mezcla mucho, ¿no? La literatura con el placer, ¿no? Para mí no es trabajo, en realidad. Al final está interconectado y era un poco el sentido de la pregunta. Lo que has dicho, por ejemplo, de la contaminación, a mí me pasa, obviamente no escribo a nivel que tú escribes, Ujú, pero me suele pasar cuando voy a escribir algún tipo de artículo, por ejemplo, pero me sucede en cuanto al vocabulario. Si estoy ujú, leyendo un libro con un vocabulario a lo mejor más rebuscado, mi artículo tiende a usar ese tipo de composiciones o ese ujú. tipo de párrafos y al final me di cuenta de lo que tú dices y lo que dicen muchos escritores, de que no leen para no contaminarse. Yo obviamente no creo que al final fuese una contaminación, digamos, nociva, pero sí que es cierto que ves que te cala un poco lo que estás leyendo en ese momento. Totalmente. Y quizás no todos los autores te contagian de esa manera, pero sí que hay algunos autores los que podemos llamar productores de estilo o Mm. generadores de estilo que te poseen casi como un virus, ¿no? Uno se pone a leer a Javier Marías y es muy extraño que en lo que estés escribiendo no te salga un giro Mm. a lo Marías, ¿no? O Sí. Thomas Benhart o Samuel Beckett, ¿no? Son escritores que el estilo se te queda. Entonces, muchas veces, no que sea contraproducente leer a esos escritores cuando estás escribiendo, pero sí que hay que saber cómo estar vigilante, porque enseguida te llevan a su terreno, ¿no? Y al final te ves imitando un poco de modo inconsciente ese estilo, ¿no? Hay escritores que te cautivan y te hipnotizan con el estilo y otros con los temas o con las obsesiones, ¿no? Los dos son modos de contagio, ¿no? Mm. Pero al final uno va como teniendo momentos a lo largo de la vida y van todos sumando, ¿no? Y al final tienes pues tu tics María, tus tics Mm. Samuel Beckett, tus obsesiones a lo Cortázar, y Mm. todo eso va configurando en realidad lo que es tu propio estilo, ¿no? Que es una Exactamente. mezcla de todo más lo tuyo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que está claro que si esta lectura ávida o esta obsesión por la lectura no se podría ser buen escritor, pero de toda esta cantidad de libros que lees, de autores que dices que te han influido,
¿Tienes algún autor, libro, género favorito? Si se puede considerar algo favorito. Muchos, y siempre cambia. Es una pregunta esta de cuáles son tus autores favoritos o cuáles son tus libros favoritos, y siempre que te la hacen dices unos diferentes a los que has dicho en la en el otro momento en el que te la han dicho. Entonces sí que hay autores que son favoritos en un momento determinado, que te condicionan mucho lo que piensas o lo que escribes, ¿no? Pero que van cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Yo durante mucho tiempo como que tenía una especie de santuario de autores malrolleros, tipo Cioran, Blanchot, Becker, como de autores que te llevaban un poco a pensar a las fronteras de la filosofía Sí, y la decepción, ¿no? Luego, durante otro tiempo, que se extiende un poco más hasta hoy, ¿no? Pues autores más metaliterarios, ¿no? sí. Que me interesa muchísimo, pues Vilamatas, Paul Auster o Javier Cercas, ¿no? Y ahora, pues autores que me influyen mucho, que tienen que ver con la ruptura de la relación entre, la ruptura de los géneros, ¿no? Y la no ficción o la autobiografía, ¿no? Pues Emmanuel Carrer, Annie Ernaux o Marta Sanz, ¿no? Que son autores que me obsesionan un poco en este momento, ¿no? Pero al final no se te van nunca los autores favoritos del pasado, ¿no? Sino que vas como llenando la mochila, pero no la vacías nunca. A lo mejor, como mucho, vas quitando alguno que es muy de época, tipo Germán Gese, ¿no? Mm, Que es muy de adolescente, te sí. obsesionaba el lobo estepario, ahora lo lees y dices, esto no se tiene por ningún lado. Eh, y entonces lo quitas, pero en general se te va quedando todo, ¿no? O Sí, Kundera, que también sí, pues es te muy... obsesiona durante mucho tiempo la insoportable levedad del ser, y ahora dices, vaya basura. No vaya basura, sino Sí, cómo que me no... gustaba a mí esto, Mm, que es un novelón, ¿no? Pero que vas cambiando un poco también los gustos. Pero hay cosas que sí que se van quedando, ¿no? Pues se queda Beckett, se queda Auster, Vilamatas, o se queda, imagino que se quedará Annie Ernaux, o se quedará Carrer, ¿no? Yo también soy de los que piensan que el favoritismo o preferir un autor sobre otro, un libro sobre otro, Ujú, depende mucho del momento en el que lo lees y en el que tú también te encuentras un poco a la hora de elegir el favorito. Pero sí que ujú, es cierto que hay algunos que calan mucho. Yo en mi caso, por ejemplo, el que siempre digo que es mi favorito es El Guardián entre el Centeno, ujú, pero no es en sí en tanto por el libro, sino por lo que significó para mí, porque lo leí con 13 años, fue el primer libro de literatura joven adulta ujú, que leí al final, lo tengo por eso con cariño y a lo mejor he leído muchísimos otros libros, muchísimo mejores, y estoy seguro porque ujú, al final El Guardián entre el Centeno es solamente un libro, tiene un estilo muy ujú. particular, no lo puedes, casi que no lo puedes comparar con algo, y aún así yo sigo diciendo que es mi favorito por eso, por lo que me hizo generar en ese momento, pero también si me preguntas a lo mejor recién leído Tokyo Blues de Ujú. Murakami, te hubiese dicho que es, porque también me cautivó Claro. en el mismo sentido que El Si es que Guardián entre el Centeno. a veces también depende de cómo nos marquen en ese momento, ¿no? Si me dices, tu libro, el libro que más te ha marcado, ¿no? Pues para mí sería la historia interminable, ¿no? De Sí, Michael Enden. Es el libro que a mí me marcó muchísimo cuando lo leí, ¿no? Eh, pero que me haya influido, pues a lo mejor no, a lo mejor las cosas que te han marcado en la vida luego, o que han supuesto un cambio decisivo, luego no te influyen en lo que estás haciendo ahora, ¿no? mm, Es complejo, ¿no? Y sobre todo es muy difícil decidirse con todo lo que hay, y especialmente con todas las cosas que aún no has descubierto, ¿no? Porque exactamente. una cosa que de la que se va dando cuenta es que vas teniendo autores favoritos que te influyen a posteriori, ¿no? Alguien lee algo y te dice, esto se parece a Siri Husband, ¿no? Léela, la lees y dices, Y vas ostras, esta es mi entrelazando, autora favorita a partir de ahora, me influye en diferido, ¿no? Y vas exactamente. como así creando autores Mm. favoritos constantemente, ¿no? Sí, y a mí una cosa que me trae un poco de cabeza y tiene relación con lo que has dicho es que nunca terminas de leer. O sea, hay tantísimos libros en el universo y van a seguir habiendo tantos que nunca vas a poder decir, vale, este es mi favorito para siempre, porque es que seguramente leas otro que digas, vale, ya está, ahora este, es eso, que no puedes No, asegurar al 100% que es ese. no, es tu favorito,
Por supuesto, porque es tuyo, pero que en no, ese momento. que en ese momento, pero es que inmenso en el universo, pero es que vamos, yo ya creo que los que tengo en casa no me daría tiempo a leerlos antes de que me muera. Y Sí, ahora he empezado a releer alguna cosa, porque también es un poco putadilla el hecho de que a veces vas leyendo cosas con prisa, no las sí, aprecias o, o piensas en ellas y dices, ahora con lo que sé, esto lo apreciaría mejor, ¿no? Y sí, entonces yo he empezado este año, bueno, llevo ya algún tiempo como de vez en cuando volviendo un poco la vista a la mirada a libros que en su momento leí y me gustaron, para ver si me siguen gustando, a ver si sí, hay que volver también de vez en cuando, ¿no? Porque si no es imposible conocerlo todo, ¿no? exactamente. Entonces, pues bueno, hay que disfrutar lo que se conoce y ya está. Y sobre releer, ahora que me viene a Mm, la cabeza, suele haber un debate entre la comunidad lectora, ujú. entre hacer anotaciones, subrayar, digamos, manipular más allá de la lectura los libros. Tú eres de esos, de los que subraya, anota. Estoy buscando por aquí a ver si tengo alguno guarrindongueado. Yo los hago trizas, Yo los también. libros. Los hago, para mí el libro es un campo de batalla. Eh, y la lectura en general es una lectura, sobre todo según qué libros, ¿no? Ujú. Si el libro está poco subrayado, es que no he estado debatiendo mucho con el lector, con el autor, Exactamente. ¿no? Pero si el libro me está diciendo cosas que me importan, que me hacen pensar, pues tengo que debatirlas en la página del libro. Entonces, subrayar, anotar al margen, anotar alguna idea al final, ¿no? Mm, Y ya no tanto por volver, ¿no? O sea, no trabajo los libros de las novelas como los mm, ensayos, que tú trabajas para volver a ellos, para repasarlos y para investigar, ¿no? mm. Las novelas las lees por placer, ¿no? Pero incluso esas novelas yo acabo trabajándolas, ¿no? Porque al final no puede, como que no puede evitar estar debatiendo, ¿no? O dialogando, ¿no? Exactamente. Em, Creo que Vilamatas, que en el libro último de conversaciones que tiene con Ana María Iglesias, que se llama Ese famoso abismo, habla de los subrayados, ¿no? Que Mm, cuando tú subrayas algo en un libro, en realidad estás discutiendo con el autor, estás diciendo, haciendo algo, ¿no? Estás sí, leyendo de modo activo el libro, no te lo mm, estás tragando del todo, sino diciendo, esto es lo importante o esto no, ¿no? Y a mí exactamente. eso me interesa, ¿no? Si alguien me pide los libros, pues verá que Mm, están tocados, ¿no? No me fastidia más que me los trabajen, que me los devuelvan subrayados si son míos, ¿no? Hay gente obviamente. que también lo hace, ¿no? Es que lo he leído, no podía evitarlo, pues cómpratelo, Claro, claro. pero no me subrayes Échale el una mío, ¿no? foto, pero ya está. Claro, el mío A no, mí me no. pasa igual, yo subrayo bastante y anoto, sobre todo por lo que dices tú, por la profundidad de la lectura. Si lo que haces es una lectura superficial, al final no te interesa ni subrayar porque te estás pasando por encima en lectura Claro. diagonal. Pero cuando subrayas, ya no es solo algo en el sentido de debatir con el propio autor o con Mm. la idea, sino porque algo que ha dicho, dices, ostras, me encanta cómo lo ha dicho. A lo Sí, sí, mejor sí. a mí me pasó, bueno, me pasó hace poco con un libro que me estaba leyendo, que me acabé ayer, Soy un gato, de Natsume Soseki, Ujú. que, o sea, para empezar la idea me hizo mucha gracia porque es un gato que va narrando la historia de su dueño y es Ujú. un poco existencialista en el sentido de la cotidianidad, de cómo eso afecta en este caso a un profesor de instituto, y tenía algunas cosas que decía que si eso el narrador es un humano, no te sorprende, Ujú. pero el hecho de que sea Claro. un gato como que te hace gracia y me hacía subrayarlo, era, por ejemplo, el gato se ponía a citar a Aristóteles y me hizo Ujú. gracia porque es como, no te imaginas a un gato citando a Aristóteles, no sé, son como Bueno, cosas, no te imaginas un gato hablando en primer para lugar empezar. y luego ya citando a Aristóteles menos, ¿no? Exactamente. Y sobre géneros, has mencionado Mm, la metaliteratura, la ujú. autoficción. Ahora mismo eso está a la orden del día. ¿Crees que va a ser el género de nuestra década, de los 20? No lo sé. Viene de lejos, ¿no? O sea, eso que llamamos autoficción. Porque realmente hay una confusión de géneros Mm, o de géneros, de conceptos con esto de la autoficción, la no ficción y la autobiografía que no está muy claro, ¿no? mm, Lo que sí que es cierto es que hay ya desde hace un tiempo
pero que ha vuelto como una especie de pulsión por lo real, que lo vemos incluso en las series, vimos la época dorada otra vez del documental, de las series documentales, de las novelas que están no basadas en hechos reales, sino que son casi crónicas, no ficción. Hay como una especie de tendencia o lo que algunos llaman hambre de lo real, ¿no? Un hambre de realidad, ¿no? Esa es una de las tendencias, ¿no? Luego hay una tendencia hacia la exploración del yo, ¿no? Lo que Pozuelo llama figuraciones del yo, ¿no? Que es como esa especie de que la escritura sirva para aclarar quién es aquel que escribe y que aquel que escribe no se quita de en medio, sino que se pone en medio de los hechos para trabajar con el personaje en la realidad o en la ficción, ¿no? Algunos personajes como Vilamatas, por ejemplo, o Auster, ¿no? Algunos escritores se ponen como personajes ya desde el tiempo, pero todas sus circunstancias son ficticias, ¿no? Es un personaje como si fuera un videojuego, un avatar, pero trabajan con la ficción, aunque hay siempre conexiones con la realidad, ¿no? Y luego está el momento en el que esas dos cosas, la pulsión de realidad y la figuración del yo, se tocan, que es eso que llamamos autoficción o novela autobiográfica, ¿no? Donde lo que se cuenta es real y quien lo cuenta se pone en medio y no se quita, o sea, se pone como un personaje, ¿no? Por ejemplo, yo creo que El dolor de los demás, mi novela tiene que ver con eso, ¿no? Con lo documental y con lo testimonial, ¿no? Y con la idea de que estás construyendo una novela, ¿no? Y es cierto que hay una tendencia a trabajar con esas dos cosas, ¿no? Con contar el yo desde lo real. Pero creo que es necesario identificarlas como dos pulsiones diferentes, ¿no? Porque hay mucha novela o mucho documental donde el yo se quita de en medio y es la pulsión de lo real, y luego hay mucha ficción donde está presente el yo, la figuración del yo, pero no la realidad, ¿no? Entonces, son como dos cosas y en medio está la autoficción, que sí que es cierto que vivimos pues, en una era donde eso está muy presente, ¿no? Creo que es de modo excesivo, ¿no? Porque acaba convirtiéndose en una etiqueta. Al final, lo malo de las etiquetas es que acaban desgastando y acaban haciéndonos pensar que todo es igual, ¿no? Entonces, si te ponen la etiqueta de autoficción, ¿no? O como antes, literatura pop, literatura Cronen, pues ya te condicionan todo lo que vas a leer. Y en el fondo yo creo que solo hay dos tipos de novelas, que son las buenas y las malas. Entonces hay novelas de autoficción terribles, de malas, y novelas de autoficción terribles de buenas. Lo mismo que la ficción. Creo que no es tanto un debate sobre si no hay imaginación, como dice Vicente Luis Mora, ¿no? Que es como la crisis de la imaginación y por eso tenemos autoficción, o al revés, o esa pulsión de lo real, que es que ya hay que hacer cosas vinculadas con lo real porque la ficción es algo que nos evade, ¿no? O nos quita de lo real, ¿no? Me parece que no es así, ¿no? Que las dos cosas son fundamentales, ¿no? Pero lo realmente importante es cómo lo escribes. No es tanto el tema, sino cómo tú trabajas la novela, cómo trabajas la escritura, ¿no? Y creo que ese debate no siempre está claro cuando se habla solo del género o del tema, ¿no? El problema de hablar de géneros es que ya pensamos que una novela policíaca, por el hecho de que haya un cadáver y una investigación, va a ser mala o va a ser peor que una novela no sé, de literatura culta, ¿no? No tiene por qué, porque si uno piensa en Corazón tan blanco de Javier Marías, es una novela policíaca de algún modo, o Mañana en la batalla piensa en mí, ¿no? Hay un señor con un cadáver en la primera frase, ¿no? Entonces, lo de los géneros a veces es un problema, ¿no? Y hay que verlo como con distancia, simplemente pensar que hay novelas buenas y novelas malas, ¿no? Y eso se percibe en cuanto uno se pone a leerlas, ¿no? Exactamente.
yo estoy de acuerdo en lo que comentas, de que al final hay mucha confusión respecto a estas distintas formas de abordar esta Ujú, escritura, digamos, más del yo, más de la realidad. Incluso se ve, y yo tengo ahora mismo, por ejemplo, valga la redundancia, tres ejemplos de este tipo. Has dicho Paul Auster, en ujú, Ciudad de Cristal, él se pone como ujú, un personaje que es que aparece ahí de repente, es como el detective al que están buscando, que luego ujú, resulta que es un escritor de relatos, y al final te parece hasta simpático el hecho de, mira, se ha puesto su propio nombre, ujú. que es el caso que dices tú de que quien se pone como personaje, pero está ahí, como si fuese un extra de una Es película. un avatar. Exactamente. Luego, por ejemplo, Joel Dicker, que ahora mismo está muy de moda, que es Ujú. como está en boca de todos. Yo creo que en sus libros, aunque él no se pone como personaje, Salvo eh, en el salvo en el último sí. último exactamente, Ujú, por ejemplo, en el caso de Harry Keber, ujú, el protagonista es Marcus Goldman, que es un escritor, no sé qué, y yo creo que ahí está claro que es él quien sí, sí, quiere, sí. quien está viviendo la historia. Y Ujú, luego, pues tu caso, el del dolor de los demás, que justo cuando estabas diciendo, yo estaba pensando, ¿qué es eso? El documental, lo que estamos hablando, el proceso de escritor, tú investigando para el libro y luego lo ujú, que es, entre medias, la propia acción del drama. Y me parece que yo creo que sí que esta tendencia un poco a tratar la realidad o que el autor esté dentro de la obra, no sea ujú, simplemente un narrador omnisciente, yo creo que está gustando más porque a mí me parece mucho más personal. O sea, no es como, ujú, al final es un libro el que el narrador lo sabe todo y te distancia, porque es como, vale, ujú, este señor ya lo sabe todo, me está contando algo que ya sabe, pero que el propio narrador esté en la historia, sea el ujú, escritor, como que te parece más personal, como que es como esto, una conversación, de que me estás contando algo. ujú. Sí, creo que tiene que ver con la idea esta de romper, es una estructura muy barroca también, de romper las fronteras de el cuarto, ¿cómo se llama? La cuarta pared, ¿no? El mirar Mm, al lector y como entrar al espacio, como compartir un mismo espacio, ¿no? Y es cierto que yo creo que uno se identifica más con un personaje real, con el escritor real, ¿no? Eso no necesariamente es algo que haga que la novela sea mejor o peor, pero sí que es mm, cierto que cuando nosotros sabemos que eso que está sucediendo le está sucediendo a quien lo está contando o le ha sucedido mm, a quien lo está contando, lo estamos viviendo, lo estamos leyendo de modo diferente, ¿no? Uno no lee igual, eh, pues no sé, el dolor de los demás, sabiendo que eso que ha pasado le ha pasado a quien te lo está contando y es mm, real, que si es una ficción. Que funciona, que puede funcionar la novela exactamente igual, porque es un poco la idea que yo tenía en la cabeza cuando la escribí, ¿no? Que alguien, sin saber si eso es real o no, sin que le importe, mm, que esa novela pueda funcionar como, pues bueno, un escritor inventado que cuenta una historia inventada, mm. pero que va manteniendo un poco la tensión y que va creando pues una novela con las técnicas con las que se cuentan las novelas, ¿no? Pero es cierto que si tú piensas que esa persona le ha pasado eso que está contándote y que es la persona real, te implicas de modo diferente. Mm. Como te implicas de modo diferente en un documental, como lo haces en la ficción, ¿no? Son modalidades de lectura diferentes que creo que sí que condicionan cómo nos aproximamos a los libros, ¿no? Si uno lee los 6 volúmenes de Nausgard, el noruego, ¿no? Mi lucha, donde cuenta toda su cotidianidad y, y no piensa que eso es verdad, pues a lo mejor no se implica de esa manera. Si Nausgard viene a decir ahora, no, me lo he inventado todo, pues decimos, nos has engañado. Mm, Sin embargo, si Paul Auster dice, me lo he inventado todo, no dice, nos has engañado, ¿no? claro, Hay un pacto, que es el pacto autobiográfico, que mm, es el pacto que se mantiene en este tipo de novelas, ¿no? Que es el pacto en el que el mismo que opera en la autobiografía, ¿no? Si yo te digo que todo lo que cuento en el dolor de los demás no ha sucedido, pues te he engañado. Sin embargo, en la autoficción hay una especie de pacto ambiguo, ¿no? mm. Que como te deja ahí, que, no sabes si es que te deja no ficción saber o real. si es verdad o no, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo paradigmático de esto es Soldados de Salamina, de Javier Cercas, ¿no? Donde él aparece como escritor
y lo que se cuenta aparentemente es verdad. Fusilaron a Sánchez Mazas, se libró fue ayudado por un republicano, no se sabe bien, pero no se sabe bien. Hay como un punto de realidad, pero el resto es ficción, ¿no? Entonces el pacto es un pacto ambiguo, donde tú te tienes que creer algo, pero no todo, donde puedes buscar algún enganche con la realidad, pero hay un magma oscuro en el que todo está indefinido. Entonces, de algún modo es un pacto ambiguo. El pacto de mi novela no es un pacto ambiguo, es un pacto autobiográfico. Y Un además, pacto en el que lo que se cuenta es verdad. sí, además citas varias noticias reales que dan fe de que ese hecho sucedió. Mm, Y yo creo que lo que dice es un poco el pacto en la autoficción, en el caso de que hay componentes ficticios dentro de la mm. autobiografía, es un poco cuando una película de terror te pone basado en hechos reales. Sí, claro, el expediente Warren. Exactamente. Tres Que dice, cosas tiene de vale, a lo verdad. mejor esto no ha pasado. Sí que ha pasado, pero hay cosas que hemos metido. Por eso es basado, no Basado, literal. claro, Claro, o inspirado en hechos sí, reales. sí, totalmente. Otra cosa es que sea, por ejemplo, piensa en Narcos, ¿no? La serie Narcos, ¿vale? Hay muchísimo basado en la realidad, pero hay cosas que no han pasado, ¿no? Se Mm, inventan personajes, imaginan algo que no es real, o sea, imaginan, o sea, no se pueden meter en la cabeza de Pablo Escobar, en las acciones exactamente. privadas, al final hay muchísima ficción, entonces es una serie basada en algo real, que no es igual que un documental sobre Pablo Escobar, donde no hay imaginación. Al final la clave está un poco, y eso lo dice Cercas en Anatomía de un instante, que es una novela, la llama no novela, sobre el golpe de Estado frustrado de Tejero, ¿no? El Mm, 23F, donde él en un momento pues escribe qué le pasaría a Adolfo Suárez por la cabeza cuando Tejero entra en el Congreso de los Diputados, ¿no? Y él dice, ahí está la ficción, ahí está la imaginación. Nadie sabe qué le pasaba por la cabeza a Adolfo Suárez, ¿no? Sabes que Adolfo Suárez estaba agachado o estaba allí frente a Tejero. Eso es constatable. y ya está. Todo lo demás es ficción, ¿no? Y ahí es donde entra la literatura y donde se pasaría de un documental a Mm. una serie basada en hechos reales, ¿no? Sí, como el caso de Narcos. Como el Y, caso de Narcos, ¿no? hemos dicho que ahora mismo la tendencia es hacia la realidad, al costumbrismo, un poco Mm, a vernos sumergidos en eso, en lo que las vivencias del día a día. ujú. ¿Tú crees que a partir de la situación actual, de la pandemia, la crisis sanitaria, la gente va a necesitar evadirse de esa realidad y va a volver un poco la ficción que le evada de lo que está sucediendo? ¿O se va a desarrollar esta literatura de la realidad hacia lo que ahora mismo acontece? Pues una pregunta interesante porque no tiene respuesta, porque no lo sé. Creo que pase lo que pase, en cualquier caso, la literatura tiene un tiempo de respuesta Mm, diferente a la novela, la narrativa, por ejemplo. Creo que la narrativa tiene un tiempo de respuesta lento, a diferencia a lo mejor el arte, de la música, incluso si me ponen de la poesía, que tiene más mm, a veces que ver con la inmediatez de la música o del arte. mm, También porque un poema se escribe como en un contacto directo con la realidad, una novela se planifica durante mucho tiempo y aunque sea, no es ninguna superior a otra, pero una novela tarda 1 o 3 años en escribirla, ¿no? mm. Entonces, 3 años en escribirla y un tiempo en imaginarla, en que poco a poco las historias que se nos van ocurriendo están vinculadas con la experiencia que vamos teniendo y eso se va como cocinando a fuego lento. Mm. Entonces, las narraciones de algo, de lo que está sucediendo ahora, pues a lo mejor las vemos dentro de 5 o 6 años, que es un poco lo que ha pasado con lo que se llama literatura de la crisis, ¿no? La gran crisis de Mm. 2008 empieza a entrar en la literatura en 2013, 2014, que es cuando pues, aparecen las novelas de la crisis, las novelas de Yo Precario, de La Trabajadora de Elvira Navarro, Mm. las novelas de los desahucios, ¿no? Porque es como el tiempo lento que necesita uno para tomar la esencia de lo que está sucediendo, porque a lo mejor la influencia de la pandemia
no viene solo en ficciones sobre un mundo incierto con gente con mascarilla y distopía, sino a lo mejor viene a través de pues, una nueva relación con el cuerpo, con el hogar o con el tiempo, con cosas que se están transformando no al nivel de lo evidente, sino al nivel de la sustancia, al nivel de aquello que está en el ámbito de la experiencia. Y es cierto que desde luego se está produciendo una transformación que va a cambiar nuestra experiencia del mundo, pero no a lo mejor de modo tan evidente va a estar en las ficciones. Yo desde luego lo que sí que no querría leer durante un tiempo son ficciones de gente con mascarilla, de gente de diarios del confinamiento, ¿no? Que ya se agotaron, eso salió 2 veces y se agotaron, o de ficciones que nos hablen de un virus que viene, si ya lo hemos vivido, si es que la putada de lo que ocurre ahora para la ficción es que esto es tan literario, tan peliculero, tan novelesco, que cualquier ficción ya está casi inhabilitada por la La realidad, ¿no? realidad. Entonces, creo que sí que va a haber un salto hacia adelante, va a haber, no sé, por alguna razón lo intuyo, pero no sé, no lo tengo tampoco claro por qué, en cuanto a que va a venir una avalancha en 2, 3 años de ciencia ficción, ¿no? Mm. Como si vámonos muy, muy lejos hacia adelante o muy lejos hacia atrás, ¿no? Y otra avalancha de novela histórica, como de un tiempo que esté Sí. antes de la modificación o después de la modificación, ¿no? Y creo que sí que va a haber como escapadas hacia atrás y hacia adelante, hacia un mundo posible o hacia un mundo rescatable. Ujú. Y a lo mejor sí es cierto que pueda haber como un retranqueo de la realidad. Pero no lo sé, tampoco lo tengo. Es una intuición, probablemente no tenga ningún sentido lo que estoy diciendo. No, yo comparto tu idea. Sobre todo lo de que no me apetece leer nada de no sé qué, ya lleva mascarilla, porque es como que, no sé, como que no quieres ver eso. Y luego No, es que es difícil eso, verse ya ficciones con. Uf, sí, es como, no quiero esto. Incluso a mí, por ejemplo, me pasa cuando escribo relatos en el presente, como que obvio eso, o sea, como que me parece, no, o sea, lo de la mascarilla me parece algo tan superfluo a nivel literario que no aporta respecto a la realidad. Otra cosa es que, no sé, que lo que dices tú sea una distopía, un virus, pero ahí entra el problema que hemos dicho, que ya tiene que ser algo totalmente descabellado que nosotros ya lo hemos vivido. O sea, ahora mismo una distopía claro, de un virus y la gente se contagia, no sé qué, nosotros, vale, o sea, ¿y qué pasa? O sea, no se acaba el mundo, o sea, claro, ¿no? Es que sí que el pensamiento distópico se va a transformar un poco, ¿no? Eh, Y creo que también otra cosa es que todas las ficciones, lo mismo se van a ir muy lejos, porque también nos hemos dado cuenta, o sea, muy lejos en el tiempo, las ficciones de futuro, de que el futuro llega enseguida, de que el futuro fue ayer, ¿no? Que el futuro va llegando, que 2021 era el año de Mad Max. sí, mira, Y no ya que estamos lo mismo peor que en Mad Max, sí, pero sí, diferente, ¿no? Y que mm, Regreso al Futuro ya se nos pasó y que nos vamos aproximando a todas las distopías que el pasado imaginó. Entonces, pues hay que poner una ficción en 2080, no, 2080 no, pasan 3022, 3000 por lo menos, sí. lejos, lejos, ¿no? No sé, lo que está claro es que sí que se va a transformar un poco nuestra relación con el mundo, ¿no? Y no sé, tampoco hay que obsesionarse con tengo que escribir una ficción donde aparezcan mascarillas, estoy hablando de 2021, porque la literatura tampoco tiene la obligación de ser exactamente fiel a Correcto. lo que ha sucedido, ¿no? Tú puedes ambientar una novela en 2021 o en Mm, 2020 donde no ha sucedido la pandemia, porque no quieres, porque no te sí, viene bien o porque, bueno, es es un mundo paralelo. Al final la literatura no es un espejo, mm, es un mundo que sí, no construye tiene otros mundos. sentido. Entonces, no hay que estar tampoco tan atado de decir, pues, tras, y ahora que todos mis relatos tienen que llevar mascarilla, ¿no? A lo mejor no, no Claro. necesariamente. Y luego también lo que hemos comentado, que no tiene que existir la presión de escribir ya sobre lo que está sucediendo, que también parece que hay gente, no, no decir quién ni qué tipo de Mm, gente, pero que como que están sacando este tiempo es solamente sobre la pandemia, que parece que lo único que tienen que hablar es de pandemia. Y al final, mm,
dices, joder, lo que dices tú, tienes que asimilar un poco lo que hemos vivido, cultivarlo y cuando ya haya florecido y ya veas cómo quieres abordar esto, Mm. contarlo, pero directamente meterte a hablar de la pandemia, a mí, por ejemplo, que nada más acabar lo que es el confinamiento, saliesen 50 libros que tratasen la pandemia de distintos puntos de vista, dije, pero ¿qué habéis estado haciendo este tiempo? O sea, es que parece que habéis creado la pandemia para Para sacar los escribir, libros. ¿no? Lo teníais ya planteado. No, eso tiene que ver al final con criterios de mercado. Mm, Está claro que la pandemia es un tema, o sea, es un desastre, pero aparte es un exactamente. tema para situar los libros en las estanterías, en las mesas de novedades, en los suplementos culturales. Es al final un tema vendible también. Entonces, pues si, bueno, todo lo que es noticia acaba siendo tema, ¿no? Pues ahora mismo también estarán la presidencia de Trump, la presidencia de Biden. Mm, Todo es un tema vendible. Entonces la pandemia pues, ha traído como cientos y cientos de libros que tienen el problema de que trabajar con la actualidad de modo tan inmediato que se agotan casi, ¿no? O sea, si a la semana no los has comprado, retíralos de la mesa de novedades porque ya no tiene sentido, ¿no? mm, El diario del confinamiento que publicó Paolo Giordano cuando todavía no se había terminado el confinamiento en mm, Italia, que, que era todo como intuiciones, reacciones. A lo mm. mejor esto de aquí a 15 años tiene valor histórico, ver cuáles eran las incertidumbres de los primeros momentos, pero nada más, ¿no? Yo creo Claro, que al final tampoco tiene más sentido, ¿no? volvemos a lo mismo, a que tienes que dejar un poco en barbecho lo que ha sucedido. A lo mejor un libro sobre la pandemia ahora mismo a nosotros no nos atrae, pero dentro de 50 años, quien quiera saber del 2020 se irá probablemente a un libro. Igual que ahora, cuando queremos saber de la guerra civil, nos atrae más leer una novela ambientada en la guerra civil, bien Claro. ambientada por supuesto, que a lo mejor un libro de historia que te cuenta todas las fechas, todos los datos. Por Ujú. ejemplo, Sí, sí. yo leería antes Por quien dobla las campanas de Hemingway, Mm, que al final se trata la guerra civil un poco costumbrista, al final mm, un soldado americano en el bando republicano, en las montañas, y ves un poco qué es lo que fue la guerra civil. No sí. necesitas tanto saber la parte histórica, sino No, si no eres historiador, la novela te traslada la experiencia más que los datos. exactamente. Claro. Ujú. Y bueno, si quieres ya para ir concluyendo, te hago la última pregunta, que Mm. bueno, es un poco, son dos preguntas, tiene dos partes. La primera es, tú como escritor, ¿cómo gestionas el fracaso? Ya sea un fracaso puntual porque no consigues acabar lo que tenías Ujú. pensado, porque algo que publicas no sale como esperabas, o cualquier otro tipo de fracaso relacionado con el proceso creativo. Y una vez respondas a esto, ¿qué consejos le darías a los jóvenes escritores, a quien Ujú. quiere dedicarse a la escritura? Pues lo gestiono mal, como todo el mundo, porque es una putada fracasar. Eh, Sobre todo porque uno le echa mucho esfuerzo a las cosas, ¿no? Pero al mismo tiempo soy muy consciente de que es muy posible siempre, ¿no? Eh, de que las cosas siempre están a punto del fracaso, ¿no? Y que salgan bien es lo más extraño. Lo extraño es que salga algo bien, ¿no? No que se fracase, ¿no? Se fracasa constantemente, ¿no? De hecho, yo entiendo la escritura como un fracaso per se, ¿no? Entre la idea que tú tienes en la cabeza de cómo sería la historia que quieres contar y la idea de lo que tú puedes hacer, ya hay una distancia insalvable y ya has fracasado. La novela que tú imaginas nunca es la novela que tú puedes escribir. Y es una putada muy grande, porque tú siempre crees que eres mejor escritor de lo que eres, porque tú, en tu cabeza todo funciona, ¿no? Esto que dicen los de pantomima full, ¿no? En su cabeza era, era fantástico, ¿no? En su cabeza todo funcionaba, ¿no? Pues en tu cabeza la novela es fantástica, pero ponte a escribirla y ya ves que no, ¿no? Entonces es como un trabajo de aproximación hacia aquello que has pensado y nunca se queda cerca de lo que has pensado, sino cerca de lo que no puede ser, ¿no? Está más cerca de fracasar siempre que del éxito. Entonces, partiendo de ese fracaso, de que nunca vas a poder hacer la novela que imaginas o contar la historia
que imaginas, del modo en el que lo imaginas, tienes que hacerlo lo mejor que sepas. Y entonces, el fracaso, por lo menos, no es un fracaso porque tú no hayas dado todo lo que tienes, no hayas puesto todo lo que tienes a disposición de la historia, ¿no? En ese sentido, si hubiese alguna ética en la escritura, ¿no? Tendría que ver mucho con que tú escribes lo mejor que puedes en cada momento, ¿no? Y no puedes hacer más por ese libro, por esa historia, en ese momento. A lo mejor dentro de 20 años eres mejor escritor que la persona que escribió la novela, su primera novela, ¿no? Pero en ese momento tú has dado todo lo que sabes, ¿no? Le has dedicado todo el tiempo que tienes a tu disposición, todo el esfuerzo, hasta que te ha costado sudor, sangre, literalmente dolores, todo. Y eso ha salido lo mejor posible, ¿no? Entonces, eso no es un fracaso. Es un fracaso en el sentido en el que a lo mejor no se corresponde con la idea que tú has tenido, y puede ser un fracaso porque eso no funcione bien, ¿no? Que eso no funcione bien, que esa novela no guste, que esa historia pues, acabe no vendiéndose. Fracaso puede ser fracaso de ventas, de público, fracaso de crítica, ¿no? Que eso no funcione. Pero si tú has hecho todo lo que sabes, en realidad no es un fracaso para ti en cuanto al esfuerzo, ¿no? Es como, vale, yo he hecho todo lo que sé, ya no puedo hacer más. Tienes que ser consciente de también eso, de que si no eres Coetzee, pues no te va a salir la novela de Coetzee. Que puede sonar la flauta y te salen 3 párrafos buenos, o que la novela tira medio bien, pero ya no depende de ti. En la literatura, al final, el éxito de los libros también dependen de muchísimas cosas, que no es solo la escritura, ¿no? Tú por un libro lo único que puedes hacer es escribirlo bien, dar lo máximo que puedes. Esto vale como consejo también, ¿no? Para los jóvenes escritores, que es dejárselas bien en la escritura, ¿no? Hacerlo lo mejor que se puede, ¿no? No hacer una novela para salir del paso, ¿no? Porque Claro, ya ha fracasado. Esa novela ya está preocuparte de fracasada. lo que escribes tú y no de lo que va a pasar después. O sea, escribe Claro, tu tú libro solo te cuando puedes... quieres hacerlo y ya después. Claro. Y luego después puedes apoyar, dando por saco en las redes sociales hoy, haciendo promoción, creyendo ya defendiendo lo que has hecho, porque tú, si lo has hecho tú, piensas que es bueno y que merece la pena ser defendido. Entonces, pero ya no tiene más remedio, ya no depende de ti, ¿no? Y esa parte de lo que ya no depende de ti sigue muy frustrante muchas veces cuando una mala crítica o la novela no ha funcionado como tú imaginabas, se ha vendido menos, se ha traducido menos, a la gente no le ha gustado. Y eso es muy frustrante, pero no puedes hacer nada. O sea, ya está hecho, ¿no? Entonces, es un fracaso, no es ni fracaso ni éxito, porque al final, ¿qué es éxito en la novela? ¿Es ganar el Nobel o es publicar una novela? Donde sea. Pues depende del momento. Yo cuando escribí mi primer libro de cuentos, que lo publicó la editora regional, para mí era un éxito absoluto haber conseguido publicar mi libro. Que hoy lo miro y a lo mejor digo, pues se publicaron 500 ejemplares y a lo mejor se vendieron 100 y tuve 50 lectores. A lo mejor ese éxito no se corresponde con lo que para mí sería el éxito hoy, ¿no? Pero si a mí me dicen cuando empecé a escribir pues que iba a publicar en Anagrama, diría, ostras, eso es tocar el cielo, ¿no? Luego publicas en Anagrama y quieres vender más que el otro, y quieres que te traduzcan más, y quieres ganar los otros premios, y quieres siempre aquello que está por encima de lo que has hecho, ¿no? Entonces siempre quieres aspirar a más. Y creo que eso también es legítimo, eso es fundamental, el deseo de triunfar de algún modo, no de triunfar, sino de no conformarse, ¿no? Con lo que tienes, ¿no? Pero al mismo tiempo hay que ser consciente de las cosas que vas consiguiendo, ¿no? Que son pequeños logros que luego como que les quitas importancia, ¿no? Al hecho de publicar tu primer cuento, publicar tu primera novela, donde sea, ¿no? Tener tu primer lector, tu primera presentación, esos son éxitos al final, ¿no? Entonces, creo que como consejo también estaría el darse cuenta de los pequeños éxitos, que son éxitos en cada momento, ¿no? Y que
la putada es que muchas veces no los miramos. Ocurre en general en la vida, ¿no? Que Sí, muchas veces como miramos hacia adelante no nos damos cuenta de lo que vamos teniendo y de lo que vamos consiguiendo. Entonces no lo saboreamos, ¿no? Yo intento, por ejemplo, que pues, el hecho de publicar en Anagrama sea ya en sí, para mí, una fuente de placer, ¿no? Y no darlo por hecho, ¿no? Porque es una cosa que durante mucho tiempo he soñado, con la que durante mucho tiempo he soñado, ¿no? Y que no va de suyo que yo escribo una novela y me la van a publicar en Anagrama. ¿Por qué? Pues es ya un privilegio, ¿no? Entonces, todo lo que venga después, pues ojalá, pues premios, lectores, traducciones, ventas y comprarme un chalet, yo qué claro. sé, sería el éxito, pero Mm, si es que al final el éxito va cambiando mm, según los días, ¿no? Entonces es mucho mejor eh, el éxito, la idea del éxito y la idea del fracaso van cambiando, entonces mucho mejor apreciar lo mm, que tienes. Dicho esto, toca mucho las narices cuando a la gente no le gusta lo que escribes. mm. Y puede ocurrir, como creo que a mí me ha ocurrido, pero seguro que a todo el mundo, a todos los escritores les pasa, ¿no? Salen dos reseñas positivas, una en Babelia, otra en ABC, en 1000 sitios, bien, y hay un colega que te pone una estrellita en Goodreads. Pues esa noche tú no duermes No porque duermes. hay un colega que te ha puesto la estrellita en Goodreads. Todo lo demás bueno Mm, no importa, porque tenemos tendencia un poco a fijarnos en lo malo. mm. Y eso, por mucho que le diga a la gente, no, mira, lo bueno, tienes que fijarte en eso, es humano, al final, querer que todo el mundo te quiera, ¿no? Y que a todo el Exactamente. mundo le guste lo que escribes y que todo el mundo esté entusiasmado con aquello que tú estás entusiasmado. Y eso, desgraciadamente, no sucede. Cuanto más lectores vas teniendo, también vas teniendo más haters, ¿no? Más gente que no le gusta lo que ha leído. Si al Mm, final solo te leen tu grupo de amigos, pues te quieren. claro. Pero conforme vas ampliando los lectores, pues siempre va también ampliándose un pequeño cupo de insatisfacción que pues, tienes que lidiar con él, ¿no? Porque desgraciadamente no a todo el mundo le gusta lo que escribe todo el mundo. Exactamente. Al final yo creo que tanto el éxito como el fracaso son cuestiones subjetivas. Lo que dices tú, Claro, cuando publicas tu primera novela, eso es un éxito. Pero a lo mejor lo ves después de 20 años y dices, oye, pues mira, para mí ahora éxito sería ganar el Nobel, por ejemplo. claro, sí, sí. Y tampoco, yo creo que el consejo que has dado de quedarte con los pequeños éxitos, el vivir el momento, yo creo que es el mejor consejo que se le puede dar a alguien que está empezando porque, para que no se frustre, porque si no, lo que va a lograr va a ser No, frustración. Si, y es verdad, es que la frustración es una emoción puñetera porque te inhabilita. mm, Porque al final tú dices, como que le quita el sentido a todo lo que has hecho, ¿no? claro, Porque pues no, has hecho lo que has podido y ya está, ¿no? Y son pequeños mm, éxitos. Por ejemplo, terminar una novela, aunque la novela no se publique, ya es un éxito. claro, Bueno, he terminado esto, ya está, he hecho esto y soy capaz de estar 2 años escribiendo esta cosa que es ilegible, pero está hecha. Es un éxito, ¿no? claro, Pues también hay que ponerse metas conseguibles y claro, claro. disfrutables, ¿no? Mm, Que a lo mejor dice uno, bueno, pues ahora después de este éxito voy a intentar publicarlo. La publico mejor, más éxito, pero no frustrarse porque al final eso mm, te inhabilita, ¿no? Pero el consejo máximo como de abuelo de cebolleta que yo daría, es el único que realmente sí que daría a todo el mundo que escribe, es mm, paciencia. O sea, es el consejo por encima de ninguno. Paciencia para escribir, porque las cosas nunca salen a la primera, hay que darle muchas vueltas. La primera frase que escribió Cervantes probablemente no fuese en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, eso se llegaría después de mucha elaboración y la primera frase de cualquier relato de novela mm, no llega al principio. Hay que darle muchas vueltas. Entonces, paciencia para escribir. Luego, paciencia para que lo que se ha escrito se publique en un sitio, para que se conquisten lectores, para que eso vaya llegando. De la noche a la mañana, salvo cosa extraña, golpe de suerte, mm. las cosas no salen, ¿no? Ni se escriben, ni se publican en los mejores sitios, ¿no? Hay que tener paciencia, que creo que es al final algo que va contra los tiempos en los que vivimos, que son totalmente acelerados, ¿no? De todo tiene que ser ya, ¿no? Mm, Pues estas cosas no son ya, estas cosas van lentas, ¿no?
claro, Una novela se tarda mucho tiempo en escribir, se tarda mucho tiempo en publicar, se tarda tiempo en conseguir lectores, ¿no? Pero si uno persevera, si uno, por encima de cualquier cosa, le gusta lo que está haciendo, pues puede tener paciencia. Si lo que quiere es simplemente eh, conseguir éxito mm, inmediato, pues si esa es la razón, no funciona, ¿no? La razón para escribir es que te apasione la escritura, que te obsesione una historia que quieras contar, ¿no? Y todo lo demás, como se suele decir, vendrá por añadidura, ¿no? claro, exactamente. Tu meta tiene que ser la propia escritura, no Y ya está. claro, o ser X Y persona, hasta todo lo demás viene después, y al final con pasa. suerte. Y si no viene, pues bueno, ya tú tienes tu meta conseguida, ¿no? Correcto. Pues bueno, Miguel Ángel, muchas gracias por esta entrevista que me parece interesantísimo todo lo que hemos estado comentando. He de decirte que todo lo que tenía apuntado para preguntarte ha sido la mitad porque hemos ido, lo Sé que que yo yo quería una conversación. soy muy rollero, No, pero no bueno, por no eso, tengo sino porque al remedio. final la conversación ha derivado en otras cosas mucho más Mejor. interesantes, la verdad. Y era el objetivo de esta entrevista, que al final tener una conversación Ujú. y hablar de literatura que yo creo que hace falta en estos días. Así que, pues nada, Perfecto. muchas gracias. En cuanto salga, te avisaré y te lo mandaré. Pues nada, Y, no, gracias a ti, ha sido un placer. y muchos éxitos. Eso. Bueno, para todos. Sí, Bueno, venga, venga, hasta luego. hasta luego.